Vamos a arrancar con el tema de inventarios, o sea, la parte de mercaderías. Y ya les voy pasando a compartir la pantalla a unas diapositivas que están en la plataforma. Vamos a ver acá. Bueno, Profe, sí, una pregunta. sí, El cuestionario de auditoría que usted subió, sí. ¿ya está habilitado para hacer o todavía no? Bueno, podemos hablar sobre el tema. Mira, para resolver ese cuestionario, sí, se puede hacer ahora ya. No sé Eh, si no lo encontraron o qué. no, es que el cuestionario cuando entras te aparece como en blanco, como que no se puede realizar. ¿Y no te deja pasar a la página siguiente? No te aparece nada, no sé. Por eso me pareció Entonces, raro. yo ahora cuando termine la clase lo habilito. Se ve que es un clic que hay que hacer en algún lado, porque ya está el cuestionario. Este, Ah, y bueno, si tienen algún problema, ponerle a hoy de tarde, si tratan de hacerlo. Yo después de esta clase tengo otra, pero apenas pueda, les habilito el cuestionario. ¿Está funcionando? Sí, porque ya en otras clases ya han hecho esto. Es el mismo. está. Este, Gracias. bueno, siguiendo con el tema de control interno y aplicándolo en la práctica, habíamos visto que había un vínculo entre auditoría y control interno, ¿no? Y habían controles de tipo de auditoría interna que enfocaban la auditoría para un determinado lado, ¿no? Para los estados contables, perdón, para la gestión. La auditoría interna se enfoca en la gestión, mientras que los estados contables están hechos para la gente que está fuera de la empresa. La auditoría externa audita para que otras personas de afuera de la empresa miren los estados contables uniformes, ¿no? Eso que eran antes el decreto 408 o 291 que vimos en el año pasado, no vimos nosotros, pero está en el programa del segundo, y que establece la forma que tienen que tener los estados contables para el usuario externo. Es una forma obligatoria, es un mínimo y también un máximo, porque no es necesario poner más cosas de las que dice ahí para entender qué es lo que está pasando en la empresa, la situación económica y financiera de la empresa. Bueno, así que yendo por las distintas áreas del estado contable, el otro día empezamos por la parte de efectivo y equivalente efectivo, y ahora vamos a ir un poquito más abajo por el área de inventarios. Y vamos a repasar lo que es inventario según las normas contables. Y acá está la definición, una de las posibles definiciones. Son los bienes que se adquieren o produce para la venta, o sea, los que se adquieren para la venta son mercaderías, los que se producen para la venta son los productos terminados, los que se encuentran en proceso de producción, es un estado intermedio, por ejemplo, una silla que le falta el respaldo, si yo produzco sillas, y aquellos que resultan consumidos en la producción o comercialización de los bienes o servicios que se destinan a la venta. ¿A qué se refiere esto? Los que son consumidos en la producción son las materias primas, o sea, todos los materiales que son cosas que no se puede establecer exacto, pero sí, sabemos que están relacionados con el producto final. Por ejemplo, la materia prima es lo que podemos establecer en una proporción exacta en el producto final. Por ejemplo, la madera que utilizo para hacer las sillas, ¿no? Yo sé que cada silla tiene 4 patas y tiene determinadas partes que consumen una determinada cantidad igual para hacer un determinado producto. Pero también hay materiales que son de la misma característica, que se usan para producir el producto, pero que no sabemos cuánto se gasta. Por ejemplo, cuánto de la sierra se desgasta para cortar la madera, ¿no? O cuánto de pegamento se utiliza para hacer
el pegado, porque no vale la pena hacer un cálculo de eso, pero sabemos que esos productos forman parte del proceso de producción de esa silla. Por distintas causas, por una razón de costo o por una razón de complejidad del cálculo, se lo considera en forma indirecta en el proceso de producción, pero que también se consideran inventarios, o sea, productos que se utilizan en el proceso de producción. Y también hay otros bienes y servicios que se destinan a la venta, ¿no? Que son las bolsas, por ejemplo, o el servicio de empacado, ¿no? Las bolsas de nylon que utilizamos para entregar el producto, también forman parte de ese tipo de inventarios, del concepto de inventario. Así que en resumen, son cosas que se compran con destino venta o que se producen para vender, y dentro de esos productos están los que están en estado bruto, digamos, que son las materias primas, los que están en estado procesado pero no terminado, que son productos en proceso, y todos los envases y materiales que se utilizan para producir algo que después se va a terminar vendiendo. La característica del inventario, si está catalogado acá, es que se destinan a la venta. ¿tá? Son bienes, son cosas que se destinan a la venta. Eso es una cosa que tiene que quedar, que tiene que quedar claro. ¿Qué pasa si yo compro 10 heladeras, una con intención de llevarlo al comedor de los funcionarios y las otras 9 para la venta? Y bueno, ahí no es porque sea una heladera se va a considerar mercadería en un comercio que vende electrodomésticos. Hay una que se le dio un destino diferente y por lo tanto no se le va a considerar dentro de la mercadería, sino dentro de la parte de propiedad, planta y equipo, o bienes de uso, como se llamaba antes. También puede pasar que esa vieja heladera que teníamos en el departamento, en el comedor de los funcionarios, se decida cambiarla y vender la anterior. Bueno, ese bien de uso puede pasar que como va a haber una intención de venta, antes se consideraba propiedad, planta y equipo, y ahora se lo puede catalogar dentro de la parte de inventarios. Así fuera un auto también, o algún otro producto, algún otro bien, o sea, tiene que tener la característica física de ser tocable, para decir de cierta manera. Bueno, creo que más o menos ese es el concepto de inventarios. Vamos a ver ahora, hay dos tipos de normas dentro de la auditoría que son importantes a tener en cuenta. Una de ellas son las normas de exposición. O sea, son esas que están relacionadas con la exposición en los estados contables. ¿Cómo las voy a mostrar, esos rubros? ¿Cómo se deben mostrar dentro de los estados que van a ir a terceros? Estas normas de exposición, perdón, pueden ir a terceros o pueden ir para la empresa también. Las normas valen para los dos, pero generalmente se le asocia a las cosas que van para terceros. Vamos a ver acá. Lo que dicen las normas de control interno es que deben separarse bienes de intercambio ordinario según los distintos tipos de explicación de la empresa, y dentro de cada uno de ellos deberá efectuarse una discriminación por categoría de bienes. Y es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Hay que poner dentro de cada categoría, dentro de inventarios, hacer una categorización de los bienes tal como dice acá. Y ahí dice materias primas por un lado, y ahí debajo de esto podíamos resumir todo en una cifra, pero también podíamos poner materias primas y poner las distintas materias primas, cada uno por su rubro, si son importantes. Siempre es por la materialidad o la importancia relativa dentro de la información que yo voy a poner esta información. Si yo considero que las materias primas son muy insignificantes en el total, no tengo que hacer una discriminación. Pero si hay una materia prima que es importante en el producto final, por ejemplo, lingotes de oro, obviamente que eso va a figurar
en un rubro aparte, bien señalado, ¿no? Porque son de mucho valor. O sea que ahí se le da importancia a la información, la materialidad. El otro tema, bueno, separar los materiales y los suministros, los productos en proceso, productos terminados, mercadería de reventa, y los bienes de uso desafectados. O sea, esos bienes, lo que le decía la heladera que teníamos en el comedor de los empleados, que se decidió cambiarla y esa vieja heladera la vendemos. O un auto que ya se usó lo suficiente y se pone para la venta. Si tienen alguna pregunta me van parando. Esa es, digamos que la primera exposición, las primeras normas de exposición es poner los inventarios en categorías, mostrarlos correctamente dentro de las categorías. Y también hay que mostrar por separado todos aquellos factores que afectan el valor del bien. Por ejemplo, deben ser mostrados por separado aquellos montos estimados para cubrir el riesgo de que ciertos bienes reduzcan su valor, que se llaman previsiones por desvalorización, exponiéndose de tal modo que el valor neto de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien yo tengo expresado en la contabilidad las mercaderías, por ejemplo, en 10.000 pesos, puede haber una previsión por desvalorización de mercaderías por el hecho de que tal vez en el momento no tenga esa pérdida, pero puede pasar que se pierda. Por ejemplo, si yo tengo frutas para vender por 10.000 pesos y yo sé que me va a demorar un tiempo entregar esas frutas y en ese proceso se van a ir estropeando determinadas mercaderías, tengo que poner esa previsión de 1.000 pesos, ¿no? o la cifra que yo estime necesaria, para ajustar el valor de la mercadería. En realidad, a mí el valor de la mercadería me va a valer 9.000 pesos, que sería, por ejemplo, el costo de venta. Pero esta previsión por desvalorización de mercadería, es efecto de otra cosa que no es el costo de venta, es el efecto de, por ejemplo, en el caso de la fruta, que se haya puesto en mal estado. Entonces, es otro concepto de pérdida, los dos son pérdidas, la desvalorización por quedar en mal estado, y el otro concepto es costo de venta, de 9.000. Bueno, esas son normas de exposición. Las normas de evaluación son las relacionadas con la evaluación de los inventarios, o sea, a qué precio le voy a poner, cuál va a ser el criterio que voy a utilizar para ponerle el precio a las cosas. No sé si vieron hace poco, alguien dijo, el jefe de la oficina de planeamiento y presupuesto, dice, un establecimiento público había salido 100, pero su valor real es de 34. ¿Por qué afirmó de esa manera? Bueno, porque estaba usando una norma de evaluación. No es que en el proceso se haya realizado una pérdida, que se haya desvalorizado el bien, sino que se usa una norma de evaluación para expresar lo que estaba tratando de mostrar en la contabilidad. O sea, una cosa es lo que yo gasté y otra es lo que vale el bien. Y en la contabilidad tiene que estar expresado lo que realmente vale. Si yo quisiera vender ese bien, hoy en día no podría venderlo más que por el 34% de su valor, no del 100%. Entonces, ese es el valor que va a figurar en la contabilidad y lo demás se debe considerar como una pérdida. En las normas de control interno que utilizamos, los inventarios deben evaluarse basados en normas contables. O sea, todo lo que hemos visto en la primera parte, si bien no estudiamos ninguna norma en particular, y deben utilizarse criterios uniformes de un año al otro. O sea, aquí en esta frase hay dos conceptos importantes. Se deben basar en esas normas, y una vez que elegimos una parte de esa norma, o sea, la norma me dice varios criterios que puedo usar. Por ejemplo, si uso costo histórico, y dentro del costo histórico elijo FIFO. Lo que me dice la norma es que
debe usarse criterios uniformes de un año al otro. O sea que si yo este año evalúo por FIFO, el año que viene también voy a evaluar por FIFO, y me establece excepciones. No quiere decir que esto sea rígido, pero puede pasar que a mí se me ocurra cambiarlo por costo promedio ponderado, la forma de evaluar los inventarios, y entonces tengo que hacer las famosas notas que nunca hicimos nosotros, pero las famosas notas lo que hacen es establecer que hubo un cambio de criterio y que el efecto, si yo usara un criterio, sería 1, y el efecto que hubiera tenido si fuera con el otro criterio. O sea, no es que sea inflexible esto de que se debe usar siempre la misma norma de evaluación. Yo puedo cambiarla, pero tengo que aclararlo en las notas y tengo que poner la repercusión de los cambios. Bueno, hablamos de objetivos de auditoría interna. Ahora vamos a ver objetivos de auditoría externa. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Se acuerdan que en normas contables dijimos que la auditoría tenía 4 elementos que había que caracterizar? El sujeto, que era el auditor; el objeto, que era, en el caso de la auditoría externa, los estados contables, y en el caso de auditoría interna u operativa era la gestión. Después los objetivos, ¿no?, que es lo que vamos a ver ahora, de la auditoría, que son qué es lo que estamos analizando, y después el resultado final, que es la acción que va a determinar un dictamen o un informe, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que sea un dictamen para el caso de la auditoría externa, o un informe de gestión o de mejora de servicios o de lo que sea, en el caso de la auditoría interna u operativa. El primer objetivo de la auditoría externa es determinar que los bienes existan. Eso implica que yo tenga que ir a ver y contarlos. Son bienes, los puedo contar. La segunda cosa que tenemos que verificar es que son propiedad de la empresa. Puede pasar que yo vaya, por ejemplo, a un depósito y encuentre una gran cantidad de envases, por ejemplo. Los envases son considerados como propiedad de la empresa que es dueña del producto que está adentro, y que nosotros lo tenemos pagando una garantía. O sea, no es propiedad nuestra el envase, por ejemplo, de una garrafa de gas. En realidad la garrafa es propiedad de la empresa de gas, y nosotros lo tenemos en garantía pagando un precio. En la práctica uno puede comprar y vender esos bienes, lo puede romper, puede hacer lo que quiera, pero esa es la normativa, ¿no? Entonces tengo que determinar que yo no tenga, que los bienes que yo conté en la parte anterior, que los bienes existan y que son propiedad de la empresa, son conceptos diferentes. Puede ser que me hayan prestado algo, entonces yo lo tengo ahí en la empresa, pero que no es mi propiedad, no lo puedo considerar como mío. La otra cosa es que no se haya omitido un bien alguno. Por lo tanto, los procedimientos que se apliquen tienen que estar muy bien realizados, ¿no? En el sentido de que no puede faltar en el procedimiento, no puedo, por ejemplo, dejar de contar una determinada cantidad de bienes o un depósito o algo por el estilo, ¿no? Tengo que hacer un procedimiento que me abarque todos los bienes que estoy recontando. Que en su evaluación y en la determinación del costo de las mercaderías vendidas se hayan seguido las normas contables, ¿tá? O sea, los comentarios que había hecho recién, que existan, que estén bien evaluados y que estén de acuerdo a las normas contables, o sea, los criterios que se establecen en las normas contables. Y que los principios y normas contables han sido uniformemente aplicados, que es lo que recién explicaba, ¿no? Que año a año se usa el mismo criterio. Bueno, los objetivos de la auditoría interna tienen que ver con la gestión, además, o sea, no solo tiene que ver que todo esté, que sea mío, el producto, que no esté mezclando cosas que no son propiedad mía,
¿no? Que las normas contables que utilizo son las adecuadas, sino que tienen que ver con la gestión. Entonces ahí lo que hay que hacer es establecer distintas cosas que tienen que ver con la eficiencia. En todo caso, si no llego a terminar la diapositiva, pero creo que llego, seguimos un rato más después de la clase. Me sale el anuncio que faltan 10 minutos. Bueno, se establece que la organización del sector sea la apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Que sea la más eficiente posible. Por ejemplo, que yo no tenga en el área de depósito más personal del que se necesita, o que tenga el personal que se necesita, pero que esté debidamente capacitado para hacer la gestión. La otra cosa es que las operaciones sean adecuadamente planificadas y coordinadas, o sea, que existan un plan de trabajo, se entra a tal hora, hay determinados procedimientos que se deben hacer para recepción y entrega de mercadería, entonces se debe hacer un plan y deben estar coordinados distintas áreas, por ejemplo, el área de producción, el área de facturación, el área de depósito, el área de ventas. Y después, que las operaciones sean realizadas de acuerdo con los planes y programas establecidos y se encuentren debidamente autorizados. O sea, cada vez que entra o sale mercadería, tiene que haber alguien que revise una especie de control por oposición. Eso quiere decir que yo controlo al que sigue y el que sigue me controla a mí también. Hay una oposición de intereses entre los dos, porque yo le estoy entregando mercaderías y el otro tal vez me tenga que hacer firmar un papel. Entonces, esas autorizaciones deben existir. O sea, solo pueden hacerlas determinadas personas o quienes las personas autoricen. Por ejemplo, le puedo decir al gerente de producción que él puede autorizar, pero también puede designar al jefe de depósito para que haga determinadas tareas, ¿no? Que existan controles sobre la producción y los movimientos de existencias que eviten fraudes y minimicen desperdicios. Una de las primeras cosas que hablamos del control interno es que trataba de evitarse que se sustrajeran los bienes, más que nada, del propietario en sus orígenes. Bueno, que se controle la calidad de la producción terminada, ¿no? El control de calidad, acá estamos viendo no solo que salgan las sillas, sino que esas sillas no se rompan, que tengan la misma uniformidad en el producto, o sea que no hayan algunas que salgan con una calidad y otras con una calidad diferente, que se asignen responsabilidades por la custodia física de los bienes, o sea, si yo estoy produciendo, es responsabilidad del jefe de producción. Si estoy en el depósito, el que está custodiando es el jefe del depósito, y así sucesivamente. Hay responsabilidades por la custodia física de los bienes. Cada uno administrará de la mejor forma posible. Eso es lo que está hablando de auditoría interna. Que existan buenas medidas de seguridad, por ejemplo, medidas de seguridad, si hay bienes que son caros, por ejemplo, se pueden establecer dentro del depósito un lugar donde esté bajo llave, determinadas, las llaves las tiene determinadas personas que son los únicos que pueden manipularlas. Por ejemplo, si yo estoy manejando equipos de tecnología, lo mejor sería que en ese depósito hubiera una jaula en la cual los productos más caros están ahí bajo llave. Y también que se empleen registros y procedimientos aceptables, que esto es antiguamente, desde el principio, fue uno de los elementos que siempre se estableció como fundamental, que hubieran buenos registros, que la contabilidad reflejara la realidad. O sea, los primeros principios que hablamos del control interno hablaban de que los controles, el control interno se basaba en el control de activos y en la correcta registración en los registros contables. Luego se agregó eficiencia y otros aspectos más hasta que llegamos al concepto del informe COSO. Bueno, aspectos a considerar por el control interno y algunas maniobras dolosas que se pueden cometer
en el área de bienes de cambio. El dolo es algo intencional, o sea, una maniobra intencional para defraudar, en este caso extraer bienes, en este caso los bienes de cambio, ¿no? O inventarios. Y bueno, las maniobras que pueden pasar son la sustracción directa de mercaderías, realización de expedición en exceso al autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo facturo, por ejemplo, 10 y retiro 20. Entrego 20 al que lo está retirando. Y yo después me reparto con el que recibió la mercadería la diferencia, ¿no? La realización de recuentos falsos para cubrir pérdidas faltantes. Por ejemplo, a mí el recuento me da 10 unidades de un producto, y en realidad tenía que haber 15, y bueno, yo le pongo que hay 15, pero en realidad no conté esas pérdidas. Estoy ocultando una verdad que es un faltante por alguna causa, porque, por ejemplo, pasó una sustracción directa de mercadería. También la otra cosa que se puede hacer es una adulteración de pedidos de materia prima con el mismo objeto, o sea, hago un retiro de mercaderías, tengo una boleta que dice retiro de mercadería por 10, y en realidad retiro 15. Las 5 me las quedo. Bueno, esas son algunas maniobras que se pueden dar, no son las únicas, son el ingenio humano va variando con el tiempo, y siempre aparecen nuevas operaciones que se pueden hacer, nuevos dolos. Los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que yo aplicaría para evitar, o sea, tareas tendientes a dar cumplimiento a las normas de autoría relativas al trabajo? O sea, esto se refiere a la acción. Bueno, entre las cosas que puedo hacer es realización de pruebas de compras a partir de registros individuales de existencias. O sea, verificar que en las fichas de stock coincidan con las boletas o las facturas que incluyen los movimientos físicos. ¿Esto qué puede pasar? Puede pasar que alguien, por ejemplo, entre 10 unidades en la ficha de stock, después inventa una nota de crédito que no existe y hace como una devolución de mercadería y se lleva la diferencia. Bueno, si no existe esa mercadería, esa boleta, puede dar indicio de que ahí hubo un dolo. La otra opción es que se coordinen adecuadamente las revisiones practicadas sobre cuentas a pagar comerciales. O sea, que las facturas que se ingresan, las unidades en las fichas de stock y en la contabilidad del stock, se cruce con la información de las cuentas a pagar. A ver si no hay más cuentas a pagar de lo que mercaderías entraron. Puede llegar, por ejemplo, que alguien entrega las facturas de algo que no entregó. Entonces tiene que cumplir determinados procedimientos. La otra, examen del costo de las mercaderías vendidas en ciertos periodos debidamente coordinados con el de venta respectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada tanto hay que hacer una revisión de los costos, si no siempre, para ver si no se nos están disparando los costos y no estamos vendiendo por debajo del valor real que tendría que realizarse, o habría que ajustar algún precio. Después tiene que haber recuentos físicos practicados por la empresa para concluir sobre la confiabilidad de las cifras proporcionadas por el recuento. O sea, cada tanto, en algunos lugares es diario, como en los supermercados, o por lo menos lo que dice la ley es que una vez al año debe hacerse un inventario total de mercaderías. Eso no significa que deba hacerse en total de todo al mismo tiempo, sino que se pueden hacer rotativos. Por ejemplo, hoy reviso el depósito 1, mañana el depósito 2 y así sucesivamente, pero lo hago una vez al año por lo menos. Tengo que hacer un recuento físico para ver si esa mercadería existe. Y después hay que ver los seguimientos de los ajustes contables emergentes de tales recuentos, o sea, si se aplicó bien, si se hizo bien el ajuste. Acá hay, por ejemplo, un ejemplo de un ejercicio de control interno para ver cuánto debemos trabajar para poder evaluar el control interno, y en base a la evaluación de ese control interno, si tengo que hacer más o menos pruebas.
con más intensidad o con más frecuencia. Por ejemplo, se hacen preguntas. ¿Se encuentra la custodia de los inventarios debidamente asignados al personal competente? Si la respuesta es no, eso quiere